Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia. Soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión. También puedes encontrar este material en YouTube, Lecciones de Biblia y Ciencia. Bienvenidos. Fenomenología de la religión. Hoy veremos el tema configuraciones del misterio, la figura del Ser Supremo. Comencemos por definir qué es una configuración o qué son esas configuraciones del misterio. Las configuraciones son diversas representaciones de esa realidad misteriosa elaboradas y utilizadas por el hombre a lo largo de la historia. Son muchas las configuraciones que podríamos encontrar, pero por ahora trataremos las más importantes que nos permiten establecer cierta tipología. Trataremos en esta serie este tipo de configuraciones: figura del Ser Supremo, 2. Politeísmo, 3. Dualismo, 4. Monismo, panteísmo y 5. Monoteísmo profético. Observaremos esta primera configuración, la figura del Ser Supremo. La figura del Ser Supremo es muy típica o común a poblaciones primitivas. Cuando hablamos de primitivas nos referimos a ese tipo de comunidades que no han participado en el desarrollo del resto de los hombres, y ello conduce a que estas comunidades permanezcan más cerca del estado inicial de la humanidad. No por eso, por ser primitivas, se consideran inferiores o tampoco superiores, es simplemente una figura muy característica de estas poblaciones. Rafael Pettazzoni hizo esta observación y decía: hemos encontrado en todas las partes de la tierra, entre familias humanas de las diferentes razas, la creencia de un ser celeste supremo. Aquí hace una referencia de ser celeste. Sin embargo, cuando ya se buscan todas las referencias que hay, uno encuentra muchas formas de mirar esta figura, muchos elementos, y la mayoría de expertos coinciden que al variar tanto esta figura, los fenomenólogos se atreven a decir que la creencia en el Ser Supremo comporta unos rasgos que son, mire esto, difícilmente compatibles con lo que entendemos por monoteísmo. Es decir, no es lo mismo, no se refiere al Dios de la Biblia, porque a veces tendemos a pensar, es que era el mismo. No, tienen una forma de relacionarse, de entender el misterio de una forma diferente. ¿Y por qué se dice que esta figura no es igual al monoteísmo? Primero, la existencia de figuras secundarias o intermedias al lado del Ser Supremo. Entonces es muy típico que hayan muchas figuras. 2. Presencia de rasgos antropomórficos, es decir, dioses con formas muy humanas y elementos bastante míticos. 3. La figura del Ser Supremo no constituye el eje de la estructura de la vida religiosa, incluso puede estar aparte, es un Dios apartado de su comunidad. Entonces, en ese sentido, es una figura diferente al monoteísmo. Cuando mencionaba que tenía diferentes figuras, una de las más comunes son la que ya habíamos visto, el Ser Celeste. Otra forma de verlo es el Señor de los animales, y también encontramos muy típica en nuestras regiones latinoamericanas la de la Madre Tierra, la Pachamama también está incluida. Sí, entonces todo este tipo de figuras
Si usted ve, son antropomórficas o tienen elementos más dados a la naturaleza. Sí hay uno que es superior, pero no se le da la relevancia que tiene dentro del monoteísmo como tal, como figura. Por eso se constituye en un grupo totalmente aparte. ¿En qué sí puede parecerse al monoteísmo y es válida como una configuración del misterio? Tiene en cuenta rasgos del misterio como, de todas formas, se habla de un ser omnisciente, que todo lo sabe, y son aniconistas. Ese aniconismo quiere decir una representación habitual de un concepto sacro o sagrado mediante un símbolo y no mediante un ícono. Para ellos hay símbolos muy particulares, por ejemplo, la voz y la luz, que también es muy característico cuando vemos incluso las figuras de representación del misterio. Voz y luz son esos elementos muy típicos y comunes, pero aquí vemos algunas diferencias. Estas dos, voz y luz, son símbolos que expresan un carácter ético de la figura del Ser Supremo y la designación que se le hace para nosotros como el Padre. Pero es una figura, esta forma en que la ven ellos, estos pueblos primitivos, es un Dios totalmente alejado y pasivo. Es lo que llaman un Deus otiosus o un Dios ocioso. Es un Dios demasiado elevado o remoto para ser objeto popular de adoración. Por eso saben que hay un Ser Supremo, pero recurren a otras imágenes o símbolos que, aunque sepan que son inferiores, prefieren adorarlos a ellos y no al Ser Supremo. Pero aún así, esta figura se considera una figura totalmente válida de la actitud verdaderamente religiosa, porque de todas formas ellos reconocen esa realidad misteriosa de lo divino. Es una realidad que no pueden abarcar, es una realidad que los sobrepasa, que es el origen de todo, y en ese sentido pues puede considerarles como una verdadera actitud religiosa y se le considera como una configuración típica de estas religiones.